Génesis capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer hasta el versículo 24. Vamos a leer hasta el versículo 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Qué hermosa historia, ¿cierto, hermano? Un hombre que caminó con Dios. Hoy vamos a hablar bajo el tema caminando con Dios. Vamos hoy a hablar, hermanos, de un personaje bíblico, del cual vamos a encontrar solamente 3 referencias que se habla de él. Algunos personajes de la Biblia son muy amplios y se extienden desde el nacimiento hasta la muerte. Algunos personajes ocupan muchos capítulos, como lo es Moisés, como lo es Abraham, como lo es Jesucristo, que utiliza 4 libros para hablar de Cristo. Algunos personajes como Pablo, que escribe 13 cartas. Pero el personaje de esta noche solamente lo vamos a encontrar en 3 referencias, y el libro que más habla de él es Génesis. Vamos a encontrar otra referencia de Enoc en Hebreos capítulo 11 versículo 5. Hebreos capítulo 11 versículo 5 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y antes de haber sido traspuesto, dio testimonio de que agradaba a Dios. Hebreos, la carta a los Hebreos, lo ubica como un hombre de fe, como uno de los héroes de la fe. El Génesis lo muestra como un hombre que caminó con Dios. Y cuando vamos a la tercera referencia, la carta de Judas, que es uno de los últimos escritos de la Biblia, antes del Apocalipsis, Judas en el versículo 14 y 15, habla acerca de una profecía que dio Enoc. Dice que de estos profetizó Enoc 7º desde Adán, y habla de una profecía de juicio sobre los apóstatas, sobre los falsos profetas. Entonces, cuando miramos a la luz de la Biblia, ¿quién era Enoc? Génesis dice que fue un hombre que caminó con Dios. Hebreos dice que era un hombre de fe. Y Judas dice que era profeta. Llegó a ser un profeta también. Judas dice que Enoc 7º desde Adán. Y exactamente, desde Adán hasta Enoc hay 7 personas. Cuando usted estudia y lee, va a encontrar 7 personas desde Adán hasta Enoc. O sea que fue el mismo Enoc, el que fue traspuesto por Dios, fue el mismo que profetizó el juicio venidero para los apóstatas y para los injustos. Enoc, aparte de haber sido un hombre que caminó con Dios, fue un hombre que Dios utilizó en su época. Cada una de las generaciones de la Biblia siempre tenía un portavoz, siempre tenía alguien que estaba avisando a la gente, avisándole al pueblo que se apercibiera de que hay un Dios en los cielos. Y usted va a mirar cada una de las generaciones de la Biblia, siempre hay alguien que se levanta. En el tiempo de los primeros hombres, el primer profeta que la Biblia habla, que no lo dice en Génesis, pero luego lo dice en Judas, el primero que profetizó fue Enoc. Enoc fue un hombre usado para anunciar los juicios de Dios sobre los injustos en su época. ¿Cuántos bendicen a Dios? Algo curioso, hermanos, de este hombre es que el versículo 21 dice: vivió Enoc 65 años. Oiga esto. Enoc
hablando de los hombres antiguos antediluvianos, porque la generación antes del diluvio vivía mucho, eran muy longevos. De hecho, el nieto de Enoc se llamó Matusalén. Y Matusalén ha sido el hombre en la historia bíblica que más longevidad tuvo, 969 años. Entonces, por eso hay gente que dice que dura más que Matusalén. Algunos dichos antiguos dice que algo duraba más que Matusalén, porque Matusalén vivió 969 años. La gente antes del diluvio vivía mucho. Después del diluvio vinieron grandes cambios climatológicos y algunos cambios físicos que llevaron a que las personas fueran reducidas en su longevidad. Después del diluvio vamos a encontrar que vivían 170, 180 años, 120, 140, 160. Y a través de la historia del tiempo, los años se van reduciendo. Por eso la Biblia dice que los días serán acortados. Y cuando la Biblia dice que en los últimos tiempos los días serán acortados, no está haciendo referencia solamente a las manecillas del reloj. También está haciendo alusión a los años de vida del ser humano. Tal vez usted recuerde que su abuelo vivió 90, 95, 100 años, pero que ya tal vez su papá llegó a vivir 80, 70. Tal vez nosotros no alcancemos ya a llegar ni a los 70, porque se va reduciendo los días, no solamente de la manecilla del reloj, sino que se va reduciendo la longevidad humana también. ¿Sí soy claro hasta aquí, hermanos? Enoc tiene un caso atípico, y es que Enoc tuvo familia prematuramente para el tiempo de la generación de él. Todos ellos, usted estudia y dice, a los 200 años tuvo a un hijo, a los 300 años tuvo un hijo, a los tantos años. Enoc lo tuvo a los 65 años, muy prematuro para la edad de la época, muy prematuro. Ese hijo transformó tanto el camino de Enoc, que mire lo que pasó. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Entonces, hermanos, apuntemos a que la Biblia dice que cuando tenía 65 años tuvo al hijo, a Matusalén, y luego dice que después de que tuvo al hijo, empezó a caminar con Dios. Empezó después de que tuvo el hijo. O sea, algo pasó en la vida de él, hubo una transformación cuando llegó el hijo, que dijo: me voy a comprometer con Dios, voy a dejar de caminar así, voy a dejar de caminar mal, a dejar de caminar torcido, voy a dejar de llevar esta vida de desorden, y voy a empezar una nueva vida con el Señor. Dice la Biblia que después que nació el hijo que engendró a Matusalén, de ahí, o sea, no toda la vida Enoc caminó con Dios, no toda la vida. Vivió 365 años, pero solo después de los 65 se encontró con Dios. Parece ser que el nacimiento de ese hijo le trajo una reflexión al corazón, le trajo una punzada al corazón de Enoc y le hizo sentir que tenía que darle un gran ejemplo a ese niño. Yo conozco los casos, tal vez usted conoce los casos de personas que la familia ha traído una gran incidencia al corazón. Especialmente conozco el caso de un amigo que en el pueblo era uno de los más vagos, viciosos. Era de las personas que lo que era el lunes y viernes nunca los trabajaba. Hubiese la cosecha que hubiese, el trabajo que hubiese, estuviesen los padres lo más ocupados que tuviera, para él lunes y viernes no existía el trabajo, menos sábado y domingo, porque sábado y domingo no la pasaba en la casa. Varias veces lo encontraron dormido en los caminos, ebrio, borracho, totalmente borracho. Tenía que ir la familia llevarlo, recogerlo
y acostarlo. En muchas ocasiones duraba enfermo por meses porque se quedaba dormido en todo el rayo de la luna dándole en el cuerpo, y amanecía toda la noche dormido con el rayo de la luna, y él duraba enfermo por meses de la cabeza. Hasta que un día este joven decidió conseguir hogar. La gente del pueblo decía: pero qué muchacha tan torpe irse con ese muchacho. ¿Qué futuro le espera con ese hombre si era el más vago del pueblo? Era el más vago, el más desjuiciado. No le gustaba trabajar mucho. Y toda la gente decía: ¿qué futuro le puede esperar con ese muchacho? Pobrecita, decía la familia de ella, pobrecita, nos da compasión porque ¿qué futuro le espera? Ya la hemos de ver volver otra vez a la casa. Pero resultó que aquel hombre empezó a tener unos cambios bastante notorios. Empezó a ser un hombre de casa, empezó a ser un hombre de trabajo, empezó a capitalizar y empezó a conseguir cosas, compró casa, compró su vehículo, compró moto. Dios bendijo ese hogar. Hoy día son creyentes, son cristianos, siervos de Dios, hijos de Dios. Y un día hablando con él le dije: vaya, qué cambio Dios te dio, qué cambio tomaste, porque fue muy notorio y la gente hablaba: pero ese muchacho cómo cambió tremendamente. ¿Saben que él dijo? Pastor, yo todo eso lo hacía porque yo estaba solo y no daba cuenta de ninguno, no tenía ninguno a mi espalda para responder por él. Pero dije: el día que yo tenga un hogar, el día que yo tenga una familia, ese día voy a cambiar, porque ese día tengo que darle testimonio a la familia, tengo que darle testimonio a mi esposa, tengo que darle testimonio a mis hijos. Y se lo tomó en serio, y realmente ese hombre transformó totalmente, Dios transformó la vida de ese muchacho. Hoy estamos hablando de alguien que tuvo ese encuentro con Dios después de 65 años. Después de 65 años. Él no nació en un hogar cristiano. Él no nació en una familia donde adoraran a Dios. Él nació en una generación donde la gente está muy apartada de Dios, donde el temor de Dios había escaseado. Y entonces la Biblia dice que cuando nace Matusalén, nace el hijo, de inmediato ese hombre hace un alto en el camino y dice: tengo que dar testimonio a mi hijo. Yo quiero decirle, amado hermano, los hijos no son una maldición. De pronto, si usted ha llegado a pensar: tenía un gran futuro, pero es que ese hijo, pero es que esa hija, pero es que ese muchacho. Algunos llegan a tomar una decisión muy, muy malvada, que es abortarlo. Otros lo regalan. Hermanos, hay una cantidad de flagelos en contra de la niñez, porque los consideran como los hijos del error. Los hijos del error, eso fue un error, ese fue un error. Usted nació por error. No lo amo, no lo quiero, porque usted es un error. Pero, amado hermano, los hijos son bendición de Jehová, bendición de Dios. Mientras que unos lo odian, lo rechazan, los regalan y hasta los matan en los vientres, muchas personas que no han podido tener esa bendición de tener en el hogar hijos, hacen lo que sean, pagan vientres alquilados, van a instituciones como hogar de bienestar familiar para adoptar un niño. Y mientras que muchos anhelan, porque biológicamente no lo pueden tener, los que lo están teniendo, muchos de ellos están odiando a esos niños. Amado hermano, Enoc, dice la Biblia que a los 65 años se encuentra con la maravillosa experiencia de ser papá. ¿Cuántos creen que es una experiencia maravillosa? Amén, es una experiencia maravillosa ser papá. Estamos en el mes del Padre, y qué bendición que hubiesen ubicado
ese espacio en el calendario para recordar que los padres también jugamos un papel importante en la sociedad. Dice la Escritura que se encuentra Enoc frente a esa responsabilidad. Tal vez no era lo que esperaba él ni sus padres, pero la Biblia dice que de ahí en adelante empezó a caminar con Dios. ¿Saben cuántos años caminó con Dios de ahí en adelante? Dice, fueron todos los días de Enoc 365 años. Una cifra muy fácil para memorizar, 365 años. O sea, vamos a traducirlo, que vivió un año por día, para traducir 365 días del año. 300 años después, o sea, el niño tenía 300 años, Matusalén tenía 300 años cuando el papá desapareció. Todavía estaba adolescente Matusalén. Si llegó a vivir 969, tal vez era un adolescente cuando ya no encontraron al papá. Yo me imagino a Matusalén yendo al campo, al bosque, yendo a los cultivos, buscando al papá en la escuela, en el colegio, buscándolo en la tienda, buscando. Yo me imagino a Matusalén buscando papá. La Biblia dice que por ningún lado encontraron a Enoc. ¿Por qué no lo encontraron? Porque el Señor se lo llevó, porque Dios se llevó a Enoc. Hay dos personas que en la Biblia dice que Dios se lo llevó y no vieron muerte. Dos personas. Uno, el profeta Elías. Que el profeta Elías quería morirse. El profeta Elías le decía a Dios: Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Quítame la vida, quítame la vida. Y el que quería morirse, Dios no le permitió morirse. Luego encontramos al segundo personaje, que es Enoc. Enoc, dice la Biblia, que no vio muerte. Hebreo dice fue traspuesto por Dios para no ver muerte. Ahora, hermanos, hay personas que hablan en contra del rapto de la iglesia, hablan en contra de la segunda venida de Cristo, hablan en contra de ese evento que va a acontecer, donde el Señor vendrá por segunda vez, donde Cristo vendrá por segunda vez, tomará su iglesia desaparecerá, y dice la Escritura que esto será en un abrir y cerrar de ojos. Dice la Biblia que esto será en un momento. La Biblia dice que esto será en un átomo de tiempo, porque la palabra momento significa átomos. En griego, momento es átomos. Esto será repentinamente. Y la gente no cree en este evento. Pero cuando usted le digan, ¿y cómo comprobamos que eso es verdad? Ya la Biblia me registra 2 raptos, hermanos, 2 raptos. No tengo que esperar el rapto de la iglesia para creer que es verdad, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya me está hablando de 2 raptos. El rapto de Elías y el rapto de Enoc. La palabra rapto se pronuncia en griego arpazo, y arpazo es algo que es tomado rápido. Y la figura de arpazo del griego es cuando el águila se viene en picada y atrapa a su presa sin tocar la tierra, sino que desde el aire lo engancha con las uñas y no hay nada ni nadie que le haga zafar esa presa al águila. Esa es la idea original del griego, arpazo. Y arpazo es la misma palabra para rapto. Rapto es arpazo. O sea, el Señor tomará a su pueblo, a su iglesia, y nada la hará descender después. ¿Cuánto alabamos el nombre de Dios? Y a su nombre. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y a su nombre. Así que Enoc tipifica el rapto de la iglesia.
como Enoc caminó con Dios y fue levantado, la iglesia que se va para el cielo tiene que aprender a caminar con Dios. Ninguna persona que camine en sus propios caminos será traspuesto, será arrebatado en ese momento. Dice la Escritura que Enoc caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? La Biblia nos dice en Deuteronomios 11:28, trasladémonos a Deuteronomios 11:28. Dice esta porción bíblica. 11:22, perdón, es 11:22. Deuteronomios 11:22. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para que los cumpláis, y si amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y poseeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Amén. Miramos lo que la Biblia nos dice de todo lo que Dios nos quiere dar, pero solamente hay una condición, y es que aprendamos a andar en todos sus caminos. Andar en sus caminos. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Andar con Dios. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Dios quiere recuperar? Dios quiere recuperar en nosotros ese maravilloso valor, que nosotros volvamos, porque un día el hombre caminó con Dios, un día el ser humano caminó con Dios, Dios caminó con el hombre también, y Dios quiere recuperar eso. El Génesis, capítulo 6, el Génesis capítulo 3, al nombre de Cristo, a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Oiga esto, se paseaba. Retenga esa frase, se paseaba. Dios se paseaba en el huerto, reténgala. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oiga esto, hermano, la presencia de Dios se paseaba en el huerto. Algo curioso que encontré esta tarde mientras estudiaba es que esa palabra, pasearse, es la misma que en el hebreo se pronuncia como halal, y halal significa caminar. La presencia de Dios caminaba en el huerto. El texto nos da a entender que Dios caminaba en el huerto y preguntaba: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Nos da a entender que Dios caminaba con Adán. Caminaba con Adán. Adán, ¿dónde estás? Hoy no estás caminando conmigo. Adán, hoy has dejado de dar pasos conmigo. Hoy no estás paseando conmigo. Deberías estar paseando esta hora conmigo. Un día el ser humano caminó con Dios y Dios caminaba con el hombre. En esta ocasión Dios estaba extrañado porque se estaba paseando solo, porque no estaba la compañía de Adán. ¿Dónde estaba Adán? No estaba paseando. Adán estaba escondido. Y aparte de estar escondido, estaba disfrazado, porque Adán se había hecho unas ropas a su propia mentalidad.
a su propio estilo se había hecho una ropa. Adán estaba más que escondido, estaba disfrazado. Eso le extrañaba a Dios. No era que Dios no supiera dónde estaba. Dios sabía que él estaba debajo de unas ramas, sabía que estaba escondido y sabía que se había hecho un vestido de la misma vegetación, o sea que estaba camuflado, se había arropado con hojas. Y tal vez él dijo: Dios nunca me verá con este vestido, Dios nunca me reconocerá con este traje, Dios no me va a reconocer ni se va a dar cuenta dónde estoy. Pero el Señor no le preguntaba por el cuerpo. Adán, ¿dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está tu morfología? Adán, ¿dónde estás? Está preguntando tu espiritualidad, tu compromiso de andar conmigo. Es la hora de pasearnos por el huerto. Es la hora de nosotros caminar juntos. Tal vez Dios esté preguntándonos a nosotros, iglesia, porque Dios quiere andar contigo, porque Dios no quiere que andes solo, porque Dios quiere andar contigo, joven, Dios quiere andar contigo, mujer, Dios quiere andar contigo, caballero. Dios quiere andar con nosotros. Y Dios estaba extrañado por eso, porque era la hora de andar en el huerto, de compartir. Era la hora en que Dios quería hablar con Adán de la maravillosa granja que él le había entregado, el planeta Tierra. Esa era la maravillosa granja que Dios le entregó a Adán. Y como jefe y patrón y dueño de esa creación, quería hablar de esa creación, cómo estaba administrando la creación Adán. Adán era el mayordomo de esta creación. ¿Qué respondió Adán? Señor, es que estoy desnudo. Señor, es que tuve vergüenza. En pocas palabras, quiso decir: Señor, dejé de andar contigo. No estoy andando contigo. Te dejé solo en el pasear matutino. En ese momento de pasear, Señor, quise más bien esconderme. Dejó de andar con Dios y ahora estaba andando solo en sus propios caminos. Qué peligroso es comenzar a andar en nuestros propios caminos, hermano. El libro de los Salmos, vamos a encontrar el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 7. El Salmo 103, versículo 7. Gloria al nombre del Señor. Dice el Salmo 103, versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nótese que en estos casos Dios no se reveló de la misma manera. Hay dos formas en que Dios se reveló aquí en este pasaje de la Biblia. Nótese que Dios se reveló a Moisés de una forma y a los hijos de Israel de otra. A Moisés, ¿cómo se reveló? ¿Están leyendo ahí conmigo? ¿Cómo se reveló a Moisés? A Moisés dice que notificó sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. No es lo mismo, amado hermano. No es lo mismo los caminos de Dios a las obras de Dios. No son lo mismo. No es lo mismo. Para Moisés se reveló Dios en sus caminos, pero para Israel se reveló en las obras. ¿Cuál es la diferencia entre los caminos y las obras? A Moisés Dios le mostró su camino, lo invitó a caminar con él y Moisés caminó con Dios en el desierto.
Ya hemos hablado en otras ocasiones que mientras el pueblo miraba el hambre, la sed, mientras el pueblo miraba el calor del desierto, Moisés miraba a Canaán. Moisés miraba las casas que iban a poseer. Moisés miraba las viñas que iban a disfrutar. Y cada vez que Israel se levantaba agresivamente, Moisés le hablaba de las grandes, maravillosas promesas de Dios. Moisés le recordaba al pueblo las maravillosas promesas de Dios. Acuérdense que Juan, capítulo 14, versículo 6, en uno de los gran yo soy, porque la Biblia dice que Jesús dijo 7 veces yo soy, en uno de los gran yo soy, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué fue lo que vio Moisés? ¿Qué fue lo que Moisés vio y observó en el desierto? Moisés observó al camino de Dios, a Cristo que es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Y los hijos de Israel fueron invitados a andar por ese camino. Pero los hijos de Israel buscaron sus propios caminos. Israel buscó sus propios caminos y no vieron la gloria de Dios, no sintieron la presencia que veía Moisés. Los hijos de Israel vieron las obras de Dios, pero no caminaron con Dios. Muy diferente usted a ver la gloria de Dios, a caminar con Dios. Es muy diferente. Judas, el apóstol que entregó al maestro, vio las obras de Dios, vio sus obras, vio cuando el Señor levantó a la hija de Jairo que estaba muerta. Judas vio cuando el Señor le dio un grito a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, levántate. Eso lo vio Judas. Judas vio cuando el Señor resucitó al niño de la viuda de una ciudad que se llamaba Naín. Judas vio cuando los panes se multiplicaron y alcanzó para 5,000 personas. Judas vio cuando el agua en Caná de Galilea se transformó en vino. Todo eso lo vio Judas. Judas vio y conoció las obras de Dios como los israelitas. Los israelitas conocieron las obras de Dios. Judas conoció las obras de Dios, pero Judas no conoció el camino de Dios. No caminó con Dios. Moisés caminó con Dios. Estuvo en los caminos de Dios. El salmista dice que Dios notificó sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel solamente le mostró las obras. San Mateo 7:21 dice que un día en la eternidad muchos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos obras, profetizamos, milagros, liberaciones, profetizamos, hablamos lengua, hicimos esto, pero el Señor les va a decir, nunca, nunca, oiga esto, nunca os conocí. Porque están hablando de obras, de obras. Pero cuando hablamos de la eternidad, no vamos a entrar por obras, vamos a entrar por un caminar con Dios. Por un caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Caminar con Dios es lo que Josué dice en su capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice allí, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hará prosperar tu camino. Una de las maneras de caminar con Dios es meditando en su palabra, meditando en su ley. ¿Quiere caminar usted con Dios? Empiece a meditar en la ley de Dios, porque entonces hará prosperar tu camino. Oiga esto, tu camino. Tu camino no va a prosperar mientras medites en el problema.
Tu camino no va a prosperar mientras medites en cosas baratas, en cosas aparte de la fe en Dios. Tu camino nunca va a prosperar si tu pensamiento, si tu meditación son las cosas pasajeras de esta vida. Pero Josué dice, si tú meditas en la palabra, si tú meditar es repasar, repasar y repasar. Algunos animales tienen un sistema gástrico que se llama sistema poligástrico, que quiere decir que tienen varias panzas o varios lugares donde se deposita la comida, y después de que él la traga, ese animal traga su pasto, su comida, su hierba, luego el mismo sistema la devuelve para que él la mastique otra vez y le exprima más de la sustancia que aquella hierba o que aquel pasto contiene. Y así lo hacen 2, 3 y algunos hasta 4 veces mastican la misma comida. De manera que comen poco, pero mastican mucho. Y esto es lo que nosotros debemos aprender a hacer con la palabra de Dios. Esto es lo que debemos aprender a hacer con la palabra de Dios. Aprender a masticar, esto es meditar, a masticar y a masticar y a masticar algo de tal manera que le saquemos todo el provecho posible. Qué importante es, amado hermano, que nosotros aprendamos a masticar la palabra de Dios, que aprendamos a meditar en ella continuamente. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermano, tenemos una tarea muy grande, y esa tarea grande es hacer que nuestra mente se ocupe en Dios. Es lo más inquieto que usted tiene. Lo más inquieto que yo tengo se llama mente. Es lo más inquieto. Usted puede estar amarrado. Alguien le puede amarrar de manos, pies, le puede amarrar todo el dorso, todo para que usted no se mueva, pero su mente está trabajando, su mente está volando. Y nótese, amado hermano, que mientras usted está aquí, tal vez en ciertos lugares, en cierto momento se desconectó de la prédica porque tal vez su mente salió volando para la casa. Tal vez su mente salió volando para el negocio. Tal vez su mente salió volando para algo que tiene que hacer ahora al salir. Y es lo más difícil de nosotros aprender a tener nuestra mente quieta. Aprender a tener nuestra mente focalizada en algo. Lo más inquieto del ser humano se llama mente. Aun cuando usted se acuesta y se queda dormido, su cuerpo queda inoperante, muchos de sus órganos quedan quietos, pero su mente sigue porque sigue soñando. Y sueña, su mente sueña y trae sueños. Caminar con Dios es hacer que esa mente esté regulada a los propósitos de Dios. Esté ahí sometida a Dios. Y donde quiera que usted va, su mente entiende que Dios está a mi lado, que yo no puedo meterme a cualquier parte y a cualquier lugar, porque hay lugares que si yo entro a ciertos lugares, Dios no va a caminar conmigo hasta ese lugar. Dios puede permitir que yo entre solo. Mire, la Biblia habla de un hombre, de un juez de Israel que se llamaba Sansón. Y la Biblia dice que este Sansón empezó a jugar y a jugar y a jugar con el llamamiento de Dios. Jugó una y otra vez y otra vez y otra y otra. Dice la Biblia que hubo un momento en que él jugó con la salvación, jugó con el llamado y el propósito de Dios, que claramente la Biblia dice: Sansón pensó en levantarse como las otras veces, pero no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. ¿Por qué el Espíritu de Dios se había apartado de Sansón? Porque Sansón había jugado muchas veces con el llamamiento de Dios. Sansón había pasado por alto el mandamiento de Dios. Sansón jugó y jugó, y claramente la Biblia dice que cuando Sansón pensó en levantarse,
como todas las otras veces, no se había dado cuenta que Dios lo había dejado. Qué triste que las personas, muchas de las vidas, ni siquiera se han dado cuenta que ya Dios no camina con ellos. Hermanos, si hay algo que debemos cuidar es la compañía de Dios con nosotros. ¿Irá Dios conmigo para donde yo voy? ¿Estará Dios conmigo en lo que voy a ejecutar, en lo que voy a realizar? ¿Estará Dios en este proyecto? ¿Estará Dios aquí? Por eso la carta a Santiago dice que cuando hagamos proyectos y hagamos planes para tiempo futuro, lo que tenemos que decir es, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Abraham también caminó con Dios. Génesis capítulo 24, versículo 37. Génesis 24, 37 dice. Está hablando de un hombre que fue comisionado a una gran misión. Se llamaba Eliezer. Era el mayordomo de confianza de Abraham. Y dice que mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra yo habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, está hablando de Abraham, Jehová en cuya presencia he andado, enviará a su ángel conmigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de la familia de la casa de mi padre. Jehová en cuya presencia yo he andado. ¿Puede usted decir lo mismo? ¿He andado en la presencia de Dios? Abraham fue llamado amigo de Dios. Pero ¿por qué fue llamado amigo de Dios? Porque anduvo con Dios, caminaba con Dios. Sabe que en cada lugar donde Abraham llegaba, lo primero que él hacía era armar un altar en piedra, sacrificar allí un animal y adorar a Dios. Abraham es conocido como el hombre de los altares. Donde quiera que él llegaba, hacía el altar e invocaba el nombre de Dios. Hay muchos altares en Génesis que habla de los altares de Abraham. Y en el tiempo de la conquista, es curioso porque en tiempo de la conquista de Moisés, de Josué, en el tiempo de la conquista de Josué, los lugares que Josué conquistó fueron exactamente los lugares donde Abraham había levantado un altar 430 años atrás. 430 años atrás, Abraham levantaba un lugar, un altar. 400 años después, Josué conquistaba precisamente, y los lugares que Josué conquistó fueron precisamente los lugares donde Abraham había levantado un altar. Andaba con Dios Abraham. Proféticamente estaba declarando, con ese altar estaba declarando, este territorio será para mi descendencia. Este territorio es de mi descendencia porque es la promesa que Dios me ha hecho. A su nombre. Andar en los caminos de Dios, andar con Dios representa triunfo, amada iglesia. Andar con Dios representa victoria. Jeremías capítulo 2 versículo 12 dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, ese fue el primer mal, me dejaron a mí fuente de agua viva. Segundo mal, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí fuente de agua viva. A veces la gente va corriendo detrás de la bendición, pero lo que la Biblia dice es que la bendición va detrás de nosotros.
y estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Amados, aprendamos a andar con Dios en todo momento. Entendamos que aunque vengan pruebas, dificultades, enfermedades, escasez, crisis emocional, crisis económica, crisis física, crisis familiares, crisis psicológica, crisis nerviosas. Hay un sinfín de crisis que están azotando al hombre hoy día, pero no podemos llegar a caer en la crisis de caminar sin Dios. El día que usted y yo dejemos de andar con Dios, tendremos derrotas por todos lados, tendremos desgracias, tendremos soledad y tristeza, porque caminar con Dios debe significar todo para nosotros como iglesia. Caminar con Dios debe ser lo más absoluto para nosotros, debe ser lo más anhelado, lo más deseado. Que donde quiera que usted vaya, amado hermano, recuerde, Dios va conmigo, Dios está conmigo, Dios está aquí conmigo. Dios va en el desierto, Dios va en la selva, Dios va en el campo, Dios va en la cocina, Dios va en toda parte, hermano. Y Dios se hace presente donde lo invitemos. Yo le he contado a algunos hermanos la experiencia de un pastor en Veracruz, México. Sus 4 hijos, se van a visitar a la abuela que vivía en otro estado de México. Le piden prestado el vehículo al papá. El papá le dice: listo, vayan, se regresan esta misma noche. Y ya que ustedes van a visitar a mi mamá, o sea, la abuela de los muchachos, llévele por favor unas frutas, llévele unos panes y llévele unos huevos. Empaca una canasta de huevos y lo mete al baúl del carro. Cuando ya iban a salir los muchachos, colocan allí en el sonido del carro, ponen una música totalmente desordenada, y el papá corre rápidamente y dice: por favor, muchachos, recuerden que este vehículo es el vehículo misionero. Este carro nos lo dio el Señor después de muchas oraciones, después de muchos ahorros. Por favor, no pongan ese tipo de música, porque es el carro que yo he orado para llevar la misión, llevar la palabra de Dios a los pueblos. Más bien, oren a Dios para que Dios los acompañe en ese camino. Venga, oramos. Dice que el hijo mayor le dijo: papá, pues sepa que aquí no hay lugar para Dios, porque si Dios quiere ir aquí en este carro, le tocará irse en el baúl, porque aquí no hay lugar para Dios. Prendieron nuevamente el equipo a todo volumen y se fueron, se desplazaron. Y la historia dice que 3 horas después, el pastor es contactado por un policía, que le estaba llamando para informarle de un siniestro. El vehículo se había ido a un abismo, los 4 muchachos murieron. Le dan el pésame, pero también le dice que se reporte lo más rápido posible en el lugar. Aquel pastor se fue. Y algo curioso, que el policía, el agente que estaba atendiendo el caso del siniestro, dice: pasó algo muy curioso con ese vehículo. Es que ese vehículo se precipitó en una caída libre de muchos metros, luego golpea, luego rueda. Los cuerpos de los jóvenes quedaron destrozados, el vehículo quedó destrozado, pero lo único que quedó intacto fue el baúl del carro. El baúl del carro quedó intacto. Llevaba cosas delicadas como frutas y huevos, y las frutas están intactas, sin magulladura, y es más, ninguno de los huevos se quebró. O sea, ¿qué se traduce ahí, hermano? Lo que ellos estaban diciendo, que si Dios quiere ir en este viaje, si Dios quiere ir, que se vaya en el baúl, porque aquí adelante no hay puesto para él. Dios respondió de acuerdo a esa invitación.
Quería que se fuera en el baúl. Dios demostró que Él iba donde el ser humano lo invite. Si usted lo invita a su trabajo, Dios va a estar ahí. Si usted lo invita a la cocina, hermana dama, si usted lo invita al estudio, joven, si usted lo invita al trabajo, si usted lo invita a la cocina, a la alcoba, Él va donde el ser humano lo invite. Porque Dios quiere caminar con el hombre. Pero si el hombre desconoce a Dios, si el hombre a lo que abre sus ojos en la mañana, lo primero que suelta es un insulto, porque así hay hombres. Yo trabajé con personas que amanecía y en lo oscuro todavía me despertaban las palabras de insulto que empezaban a dar. Dormí mal, quería despertarme más temprano, no timbró el celular, pero con palabras groseras. Si amanecía lloviendo, era insultos también. Se les acababa el día y les faltaba día para maldecir. El pueblo de Dios no puede actuar así, amado hermano. El pueblo de Dios debe despertar y decir gracias, Dios, por este día de bendición. El pueblo de Dios debe despertar y decir, Señor, en tu nombre caminaré este día, en tu nombre trabajaré en este día, en tu nombre saldrá todo bien, en tu nombre venderé, en tu nombre alcanzaré bendición para mi familia, en tu nombre haré muchas cosas. Caminar con Dios es más que cargar una Biblia. Cualquiera puede cargar una Biblia, amado hermano. Ir a un templo también lo puede hacer mucha gente. Escuchar una predicación lo puede hacer mucha gente. De pronto cambiar un vestuario lo puede hacer mucha gente. Pero caminar con Dios es una relación íntima con Él. Caminar con Dios es una amistad continua con Él. Caminar con Dios es no desagradarlo a Él. Es entender que estoy en el campo, que estoy lejos, que si me muevo de Neiva para Japón, Él está allí. Dios no es territorial para que usted diga, es que de aquí en adelante ya manda el patrón tal. Eso lo hace la gente que no tiene a Dios y su evangelio. La gente que no tiene a Dios y su evangelio, ¿qué dice? Este pueblo, el patrón es San Roque, Santa Bárbara. Y le tienen un patrón o una patrona a cada pueblo, a cada ciudad. Pero nuestro Dios es el Dios creador del cielo y la tierra. El Dios que hizo los vientos, el mar, los abismos. Él no tiene jurisdicción para operar. Eso era lo que decía Faraón. Yo no conozco a Jehová. Aquí en Egipto no tiene jurisdicción Jehová. Y Jehová Dios demostró que Él es Dios de la tierra de los hebreos, de la tierra de Siria, que Dios es Dios de la tierra de Egipto, que Dios no tiene jurisdicción para operar, mi amada iglesia. Así que, ¿cuántos quieren hoy decirle, Señor, yo quiero seguir caminando contigo? Levántese, amado hermano, y dígale hoy, Señor, yo quiero aprender a caminar contigo. Así como Enoc aprendió a caminar con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dios solo se lleva a los que caminan en integridad con Él. Dios solo se lleva a los que se comprometen en sus caminos. Dios solo se lleva a los que ponen sus caminos delante de Dios para que Dios mejore esos caminos.